Y compartimos pantalla. Bien. Vamos a terminar con lo general de química orgánica, ¿sí? Después van a quedar algunas reacciones que seguramente las van a ver en la parte práctica, ¿sí? Bien, hasta la clase pasada habíamos hablado de todos los hidrocarburos que eran alifáticos, es decir, alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Y de estos, los que podían ser lineales, ramificados o cíclicos, ¿sí? Un hidrocarburo muy especial, ¿sí? Es el benceno. Es un hidrocarburo aromático, ¿sí? ¿Por qué es importante? Fundamentalmente porque es no polar, ¿sí? Y porque además forma parte de varios de los aminoácidos que nosotros tenemos en el organismo, ¿sí? Y el carácter de no polaridad le da una composición muy especial. Uno podría pensar que es un alqueno, que tiene un triple enlace y que es cíclico, y sin embargo eso no es así, ¿sí? Por eso se lo clasifica aparte de los hidrocarburos, ¿sí? Alifáticos, ¿sí? Los aromáticos son hidrocarburos que tienen varias características, no solo esto de los triple enlaces y que además son resonantes, sino que además son compuestos que se utilizan mucho en la industria. El carácter de aromático es porque tienen un olor muy especial, ¿sí? La mayoría son tóxicos, son cancerígenos, ¿sí? Digamos los que se usan en la industria, ¿no? Como el benceno, por ejemplo, o el fenol, ¿no? Antes se utilizaban, el fenol, por ejemplo, se utilizaba como un desinfectante, pero el carácter de toxicidad que exhibía se lo hizo descartar. Prácticamente hoy en día no se usa, ¿sí? Son compuestos insaturados, ¿sí? De ahí que tienen dobles enlaces, ¿sí? Y además, no solo eso, ¿sí? Lo que dice ahí, el aroma que tienen, sino que algunos no tienen ese carácter aromático, si carecen del mismo, ¿sí? Pero también son peligrosos, ¿sí? Y es un compuesto que se descubrió en la naturaleza y obviamente por la refinería de los hidrocarburos, ¿sí? Y el benceno fue el primero en ser nombrado, en ser descubierto, y de ahí los derivados del mismo, ¿sí? ¿Quién es el benceno? ¿Sí? Michael Faraday lo aisló, fíjense, en 1852, ¿sí? Y determina la relación que hay entre carbono e hidrógeno. Esta es la fórmula mínima, no sé si se acuerdan de los primeros capítulos que vimos, ¿sí? La fórmula molecular es carbono 6, hidrógeno 6. Es decir, tiene la misma cantidad de hidrógeno que de carbonos. Esto hace de que no solo tenga esta relación, sino que tenga forma anular, es decir, que sea un anillo. Fíjense que la estructura de Kekulé, que es la que vamos a ver ahora, que es esta, uno podría pensar que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Síganme con la explicación, ¿sí? Pero en realidad, este doble enlace puede pasar a esta posición, con lo cual este doble enlace puede pasar a esta posición y a esta posición, y queda una estructura que fíjense que es resonante. Es decir, que los dobles enlaces en realidad no se encuentran fijos en la estructura, sino que se encuentra cambiando constantemente de posición. Esto implica que haya, como en los alquenos, electrones pi que están deslocalizados en esta especie de anillo. De ahí que al benceno, en vez de escribirlo con los tres dobles enlaces, se lo puede escribir de esta forma, con un anillo, ¿sí?, dentro de esta estructura hexagonal. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, que lo podemos representar de esta manera, no está mal, ¿sí? Pero también lo podemos representar de esta manera, ¿sí? En cada esquina, fíjense, en cada punta de este hexágono hay un carbono y además hay un hidrógeno. Uno podría pensar que estas estructuras son, igual que en los alquenos, ¿sí?, dúctiles para hacer reacciones de adición. Todo lo contrario. Solamente se puede hacer sustitución, es decir, sacar un hidrógeno y agregar otra cosa. Igual que es lo que ocurre con los alcanos, en donde la presencia de ser hidrocarburos saturados, ¿sí?, que no es este el caso, ¿sí?,
solamente dan reacciones de sustitución. Y acá la sustitución no es cualquier sustitución, sino que se denomina sustitución aromática electrofílica. Justamente electrofílica porque el compuesto que voy a agregar, ya sea un grupo carbonado, un halógeno, etcétera, va a buscar en el anillo justamente electrones, ¿sí? Y hay toda una, digamos, una sustitución muy especial, es decir, no es fácil agregarles cosas al benceno, ¿sí? Por ejemplo, uno de los derivados del benceno que se conocen es el nitrado, donde tiene 3 grupos nitro, que es el trinitrotolueno. Ustedes lo han escuchado como TNT, que es un explosivo, ¿sí? Y que se utiliza además de la nitroglicerina, que se puede utilizar también como un explosivo, ¿sí? La resonancia, ¿qué quiere decir resonancia? Esto que acabo de decir recién, que los enlaces resuenan, cambian de posición constantemente, ¿sí? Un compuesto resonante es el que justamente presenta un doble enlace y ese doble enlace puede cambiar de posición, ¿sí? Por eso se puede representar de esta manera, con un anillo, ¿sí? En forma concéntrica, ¿sí? Dentro de esta estructura hexagonal. Derivados, ¿sí? Ejemplos. Fíjense, acá tenemos el metilbenceno, o también llamado tolueno, ¿sí? Ahora, este es el metilbenceno, sígueme abajo con el cursor. Metilbenceno, etilbenceno, isopropilbenceno. ¿Se acuerdan de este radical que lo vimos en la clase pasada? Y este es el vinilbenceno, ¿sí? También se lo puede llamar feniletano, porque vamos a ver que a este compuesto, cuando lo nombramos como radical, no se confundan, por favor, porque a veces se confunden en los parciales o en los finales. No es lo mismo fenil que fenol. El fenol es un alcohol, ¿sí? Ahora vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero el fenil es el benceno como un radical, es decir, como algo agregado a una cadena principal, ¿sí? También dependiendo de la posición de los radicales que se encuentren acompañando al anillo, a esto lo puedo llamar ortodimetilbenceno, llamado con la O, ¿sí? Meta, porque las posiciones son las que están contiguas a la posición principal, esta es la 1, esta es la 2. O al revés, el anillo lo podemos dar vuelta como querramos, ¿sí? Pero las que son contiguas se denominan orto. Las que son salteadas a la posición principal se denominan meta. Y las que están justamente en forma contraria, para. Entonces sería el meta etil metilbenceno. Recuerden que en nomenclatura se nombra por orden alfabético. La E va antes de la M. O también sería el 1-etil-3-metilbenceno. De las dos formas está bien, ¿sí? Este sería el para-isopropil metilbenceno o 1-isopropil 4-metilbenceno. Porque está en la posición 1, es el componente más pesado, lo tengo que nombrar primero, y el más liviano lo nombro después. Recuerden que hay una tabla de radicales, esa la pueden tener el día del parcial, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un derivado aromático, recuerden que benceno es cuando se lo nombra como principal y fenil cuando es un derivado de alguna manera, ¿sí? Que puede ser un radical dentro de una cadena mucho más larga. Si yo tuviera, por ejemplo, 8 carbonos y esto lo voy a nombrar como un radical, no como cadena principal. Fíjense, esto es un derivado oxigenado que lo vamos a ver a continuación, pero ya lo nombro acá. Este es el fenol o hidroxibenceno. Cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Este es el benzaldehído. Ácido benzoico, porque este es un grupo carboxilo. Anilina o aminobenceno, también está bien. Y este es el nitrobenceno, ¿sí? Este es el 1,4, fíjense, 1, 2, 3, 4. Dimetilbenceno
O también se lo puede llamar parasileno. El sileno es el que tiene 2 radicales metilo. O sea que está el ortosileno, el metasileno y el parasileno, ¿sí? Esto es clorobenceno, bromobenceno y iodobenceno. Son derivados halogenados. Al benceno se le agrega un halógeno. Recuerda que pueden ser flúor, cloro, bromo y yodo. Cuando hay anillos condensados, esto lo van a ver el año que viene seguramente en bioquímica. Por ejemplo, naftaleno, antraceno, son 3 anillos juntos. Fenantreno. Se van a acordar el año que viene esta palabra cuando nombran el colesterol. Pireno, criseno, benzopireno, bifenilo, tiene 2 grupos fenílicos, ¿sí? Fíjense que los derivados están muy asociados a la incidencia de tipos de cáncer en el hombre. Por eso que son también muy importantes. Aromáticos de importancia biológica, fíjense. Acá tenemos la fenilalanina, que es un aminoácido. Esto lo van a ver que en bioquímica, ¿sí? Hay 8 aminoácidos: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina, ¿sí? Que nuestro metabolismo no puede sintetizar. Eso quiere decir que son esenciales. Los tenemos que ingerir con la dieta, ¿sí? Sí o sí. Y estos, por ejemplo, la fenilalanina, con la fenilanhidrolasa se puede transformar en tirosina, muy importante para nuestro organismo. Bien, empezamos con los derivados oxigenados, es decir, hasta ahora vimos solamente hidrocarburos que tenían carbono e hidrógeno. Ahora van a empezar a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Y después van a tener los nitrogenados que tienen carbono, nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Algunos también pueden tener oxígeno, además de nitrógeno. Bien, alcoholes. Los alcoholes son un grupo muy particular de hidrocarburos que tienen un grupo hidroxilo añadido a un carbono terminal, a un carbono secundario o a un carbono terciario. De ahí que hay alcoholes primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Siempre la terminación va a terminar en ol, ¿sí? Salvo que sea un sustituyente de una cadena, con lo cual también se puede llamar hidroxi, ¿sí? No puede haber 2 grupos en el mismo carbono, ¿sí? Eso es imposible, ¿sí? Siempre están en carbonos que son contiguos, por ejemplo, o que están en los extremos. Por ejemplo, esto es el 1-propanol o también propanol, o N-propanol, porque está el 2-propanol. Es cuando el grupo hidroxilo está en el carbono, ¿sí?, central, ¿de acuerdo? Ese sería el 2-propanol. Si estuviera en este es el propanol, porque es como darlo vuelta. Derivados de los alcoholes, ¿sí? También están los éteres. Ojo que la palabra éter y éster no es lo mismo, ¿sí? Se van a nombrar como un radical terminado en il, ¿sí? Por ejemplo, esto sería etil, porque es más pesado, metil éter. También hay éteres que son simétricos, por ejemplo, dimetil éter, ¿sí? O dietil éter, ¿sí? Va a depender de cómo estén alrededor de, y fíjense que esto se da por la deshidratación, ¿sí?, de la unión de 2 alcoholes. Cuando 2 alcoholes, por ejemplo, si el metanol lo deshidrato, voy a encontrar el dimetil éter, más una molécula de agua. Por ejemplo, ahí tienen 1-butanol o N-butanol, los 3 son iguales. Propanotriol, ¿sí? Fíjense que tiene 1, 2, 3. A esto se lo puede llamar 1, 2, 3 propanotriol. Tampoco está mal llamarlo así. O también se lo puede llamar comúnmente glicerol. Lo van a ver en lo que viene en bioquímica, cuando vean los triacilglicéridos, ¿sí? Esto fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pero como el alcohol es la función principal antes que la función secundaria, que sería la del doble enlace, tengo que nombrarlo a partir del carbono que tiene el hidroxilo.
Entonces sería el 2, porque está en el carbono 1, carbono 2, entre el 2 y el 3, 2-penten 1-ol, o 2-pentenol, tampoco está mal nombrarlo así, ¿sí? Recuerden que el 1, es medio controversial a veces, ponerlo en química orgánica o no. No está mal ponerlo y no está mal tampoco no ponerlo, ¿sí? Fíjense, acá la cadena tiene 1, 2, 3 o 1, 2, 3, ¿sí? O sea que en el carbono 2 o carbono 2, lo puedo nombrar así porque recuerda que los enlaces no son de 90 grados, son de 109, ¿sí? O sea, cadenas acodadas. Entonces, esto va a ser el 2-metil-propanol o 2-metil-1-propanol. Y este es un alcohol que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? Como lo quieran nombrar, este es un radical metilo y este es un radical metilo, o este es metilo y este es metilo, como quieran nombrarlo, es lo mismo, ¿sí? Pero está en el carbono 1, 2, 3. 3, 3, dimetil, ¿sí? 1 butanol o 3, 3 dimetil butanol. Fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿sí? Entonces, ¿de dónde lo voy a nombrar? ¿Sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, porque el grupo principal es el alcohol. El alcohol está en el carbono 2. Entonces, el 3-butén, 2-ol. Acá sí tengo que poner el 2. No me queda otra forma. Esto tiene un alcohol en el carbono 1 y un alcohol en el carbono 2. 1, 2 tiene 1, 2, 3, propano, diol, porque son dos alcoholes. Esto es dimetil éter, ya lo había nombrado. Esto tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. En el carbono 1, en el 2, en el 3 tiene un grupo metilo. 3-metil, 2-butanol. Y esto tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Fíjense que ahora vamos a ver que estos compuestos son isómeros, porque si cuento la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos y de oxígeno, me da prácticamente casi lo mismo, ¿sí? Esto sería el 2-metil-1-butanol. Aldehídos. Y presten atención. Cuando un alcohol se oxida, se puede oxidar a un aldehído y luego si lo sigue oxidando a un ácido carboxílico, o si es un alcohol secundario, se puede oxidar a una acetona. Tanto aldehídos como cetonas tienen un carbono que se denomina carbonilo. No mencioné en el apartado anterior, creo que no está, anótenlo. ¿Sí? El carbono de un alcohol se denomina carbinol y el carbono de un aldehído se denomina carbonilo. Y tiene un doble enlace carbono-oxígeno. El otro tiene un enlace simple con el oxígeno y este con el hidrógeno, ¿sí? Los aldehídos terminan en al y siempre están en carbonos terminales, nunca en un carbono central. Porque si está en un carbono central es una acetona. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto puede ser metanal, etanal, propanal, butanal. Puede tener dos aldehídos, ¿sí? Por ejemplo, en el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces voy a decir 1,3 propanodial, porque son dos aldehídos, ¿sí? En las cetonas se da cuando el carbono secundario tiene la función ceto, es decir, un doble enlace con el oxígeno. Fíjense que siempre tienen que contar 4 enlaces. Entonces, si lo ven escrito así, no es que tenga enlace simple. El carbono tiene un enlace doble acá. Entonces, esto va a ser o llamado propanona, o también se puede llamar dimetilcetona, o acetona, ¿sí? Que es lo que se utiliza para el kit de esmalte para uñas. Acá tienen, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero la función principal siempre está en un carbono terminal, ¿sí? Acá tengo que comprar doble enlace con el oxígeno, o doble simple con el hidrógeno y otro enlace son 4. Este es el pentanal. Este tiene 1, 2, 3, como dije recién, propanodial. 4-penten, 2-ona. ¿Por qué? Porque carbono 1, carbono 2. No puedo empezar de acá, porque la función principal es la acetona. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4, 5.
Y en el carbono 4 tengo doble enlace. 4-penten, 2-ona. Porque puede estar acá o puede estar acá. Esto va a ser, tiene carbono 1, 2, 3. En el carbono 2 tengo un grupo metilo. Son 3 carbonos, 3 metil, 2 metil, perdón, acá falta 2, ¿eh? Igual no hay otra forma de ponerlo, porque o está acá o está acá. Si está acá ya es el butanal. Entonces, metilpropanal. Y este tiene 1, 2 carbonos radicales en el carbono 1, 2, 3. O carbono 1, 2, 3. No, tengo que empezar por acá. Entonces va a ser el dimetilbutanona. Acá tienen otro. ¿Sí? Fíjense, 3-butenal, porque está en el carbono 1, 2, 3 el doble enlace. Carbono 1, acá hay una acetona. Y acá hay otra acetona. Entonces, 2,4, pentano, diona. Son 2 cetonas. Esto es metanal. O también se puede llamar formol. Metilbutanona. En el carbono 2 tengo la acetona. ¿Sí? No la puedo tener en otro lado. Y esto tiene un aldehído y tiene un radical metilo y otro radical metilo. En el carbono 2 y en el carbono 3. 2,3 dimetilbutanal. Ácidos. Cuando un alcohol se le oxida, queda en aldehído. Y si se le oxida, que se oxidando, va a quedar en ácido carboxílico. Por ejemplo, el vino, cuando dicen que se pica, ¿sí? O cuando industrialmente la fermentación la llevo exhaustivamente, se forma vinagre, ¿sí? Por eso el vinagre de manzana, vinagre de uva, etc. Entonces, a partir de un compuesto que es un alcohol, puedo encontrar un ácido carboxílico. La oxidación exhaustiva o terminal de un alcohol termina en un ácido carboxílico. Su terminación es oico. ¿Sí? Esto lo tienen que ver del año que viene en aminoácidos. Un aminoácido tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Por ejemplo, este es vinagre, ácido etanoico o ácido acético. Y los ésteres, muy importante, se forman a través de la unión de un ácido y de un alcohol. Siempre llevando, ¿sí? Para que lo entiendan, el nombre del ácido y como si fuera el apellido, ¿sí? O la terminación del alcohol. Entonces, si yo tengo ácido acético y le agrego etanol, voy a tener acetato de etilo o etanoato de etilo, es lo mismo. Pero siempre primero va el ácido y después va el alcohol. Y también se da por deshidratación. ¿Sí? Cuando un ácido con un alcohol, se forman directamente, ¿sí? Ésteres, que no son éteres. También se forman anhidridos, yo no lo puse en la materia porque ya no se usan, cuando 1 o 2 ácidos. Cuando 1 o 2 ácidos se forman anhidridos. Acá tiene un ejemplo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Y termina en un ácido, o sea, la función principal es ácido, recuerden que tiene una tabla para esto, es ácido pentanoico. ¿Sí? Acá tiene un éster, porque acá tiene doble enlace con el oxígeno y enlace simple con este oxígeno para terminar. Esto viene del metanol y esto viene de 1, 2, 3, 4, del ácido butanoico. Butanoato de metilo. Acá tienen el grupo ácido en el carbono 1 y en el carbono 2 tienen un doble enlace. Entonces es ácido, siempre los ácidos comienzan con la palabra ácido. Ácido 2-butenoico. ¿Por qué butenoico? Porque hay un doble enlace. Y lo estoy marcando en la posición 2. Este va a ser, tiene 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, es un grupo radical o un grupo radical, es lo mismo. En el carbono 2, 2-metil, ácido siempre, 2-metil, ácido 2-metil propanoico. Y esto es un éster que tiene, fíjense, un radical metilo en el ácido que le da origen. Entonces es metil propanoato, no hace falta poner el 2, porque en otro lado no lo puedo tener, pues sería, en vez de propa sería butanoato.
Metilpropanoato de metilo porque viene justamente del metanol. Esto van a tener después mucho para nombrar en los seminarios, ¿sí? Acá tengo un triple enlace, fíjense. Entonces es ácido 2-butinoico. 1, 2, 3 carbonos. En el carbono 2 tengo un triple enlace. Esto es un ácido que se condensó con un alcohol. El alcohol es el etanol. Entonces es propanoato de etilo. Acá tienen dos ácidos. Ácido propano dioico. No hace falta ponerle el número. Acá tienen un radical, tienen 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y justamente esto está metido en el centro de la cadena, ¿sí? O sea que este es un éter. Como es un éter y tiene un radical metilo en el carbono 2, 2-metil-butanoato de etilo. Y esto es 3-metil-butanoato de metilo. Compuestos nitrogenados, ¿sí? Acá tienen compuestos que tienen nitrógeno, muy importantes en química biológica para el año que viene. Amidas, ¿sí? Normalmente el carbono va a estar unido al nitrógeno, pero a su vez con un doble enlace al oxígeno. Por ejemplo, esto es etanamida o acetamida. Es el ácido acético que se condensó con amoníaco y perdía una molécula de agua. Aminas. Las aminas son muy importantes, por ejemplo, en el pescado, ¿sí? Porque tienen generalmente, ¿sí? Grupos carbonados que se agregan con nitrógeno y se forman amidas. Aminas que son primarias, secundarias o terciarias. Va a depender de cuántos radicales sustituyan a los enlaces con el nitrógeno. Recuerden que el amoníaco tiene nitrógeno e hidrógeno 3. Por cada hidrógeno que le saque, se puede agregar un compuesto carbonado, que puede ser un radical metilo, etilo, propilo, etc. Por ejemplo, ¿sí? Siempre terminan en il. Entonces, dentro de este compuesto que tiene el nitrógeno, unido al hidrógeno, unido a un grupo metilo y un grupo etilo, el grupo etilo va primero, antes que el metilo, va a ser etil, metil, amina. Fíjense que es una amina secundaria. Y nitrilos o cianuros, ¿sí? Generalmente el carbono está unido por un triple enlace al nitrógeno. Recuerda que el nitrógeno tiene valencia 5, es decir, que necesita 3 electrones para completar su octeto. Y el carbono tiene valencia 4, necesita 4 electrones. Con lo cual, por ejemplo, siempre el sufijo es nitrilo, ¿sí? También se puede usar como cianuro y terminarlo en hilo. Por ejemplo, butano nitrilo o cianuro de propilo. Acá tienen después para ejercitar. Esto se lo dejo para que después lo hagan ustedes. Todos son ejercicios. Todos van a quedar en la plataforma. Pero háganlos para llevarlos, imprímanlos y llévenlos para poder hacerlos en clase. Otros derivados, halogenados, ¿sí? Es cuando tienen halógeno, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo, dentro del compuesto, ¿sí? Generalmente el cloro y el bromo son los principales, pues son los más fáciles de agregar. Por ejemplo, esto tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y el cloro lo tiene en el carbono 2. 2-clorobutano. Nitrocompuestos. Por ejemplo, esto es nitrobutano. Tiene el grupo nitro agregado, también está el nitrobenceno que ya lo vimos hoy. Y algunos compuestos ramificados. Por ejemplo, este es el metilbutano. En todos los casos, siempre se va a poner el número de carbono que va unido, y en este caso que sea necesario por haber diferentes compuestos, ¿sí? Porque va a depender de en qué lugar va a estar. Y lo último, isómeros. ¿Qué son isómeros? Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas propiedades físicas y químicas. Muy importante esta definición, ¿sí? La misma fórmula, pero las propiedades físico-químicas son distintas.
Tipos de isomería. Estructural. Es decir, dependiendo de la estructura puede ser de cadena, de posición o de función. Y después está la estereoisomería, que vamos a ver que esto se da en los compuestos que tienen dobles enlaces, que puede ser cis o trans, y la isomería óptica, que puede ser o dextrógera o levógira, y en donde se pueden dar mezclas racémicas, es decir, que tienen mezcla de las dos. Estructural, ¿sí? Fíjense, distintas fórmulas desarrolladas, pero si ustedes suman, les da carbono 4 y hidrógeno 10, ¿sí? Metil, propano o butano. 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 9, 10 hidrógenos, 3, 6, 10 hidrógenos. Fíjense que yo lo voy a escribir como carbono 4 y hidrógeno 10, pero esto es distinto que esto, ¿sí? Porque uno puede ser sólido temperaturalmente, mientras otro es un líquido. Deposición es cuando cambia la posición del compuesto principal. Por ejemplo, 1 propanol, 2 propanol, un alcohol primario con un alcohol secundario. Pero la fórmula es exactamente la misma, de lo que les dije hoy. O de función, propanal y propanona. ¿Sí? La fórmula molecular es la misma, pero uno es un aldehído y el otro es una acetona. Isomería cis y trans. Cuando los alquenos, acá hay un doble enlace que no se ve por la liñita esta que la puse a propósito, la línea esta, ¿sí? Tienen los grupos principales de un mismo lado, porque esto no se puede rotar en el espacio, porque el doble enlace no permite rotación, ¿sí? Pues se rompe. El simple enlace sí, el doble enlace no. Están del mismo lado, se denominan cis. Si están de lados opuestos, se denominan trans. Ojo, para que esto ocurra, tienen que ser distintos los que acompañan al carbono. Fíjense que acá, como hay dos hidrógenos, es lo mismo que esto, el buteno normal no es un isómero geométrico. Ojo con esto. Esto es el cis, 2-buteno, y ese es el trans, 2-buteno. ¿Sí? Y por último, la isomería óptica. Solo se va a observar cuando los grupos que acompañan al carbono sean distintos. Por eso se denomina carbono asimétrico, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Que ustedes la deben haber visto en biología seguramente, que tiene carbono 6, hidrógeno 2 y oxígeno 6, ¿sí? Tiene el grupo aldehído, que ese no es óptico, pero el resto son ópticos, ¿sí? O sea que la glucosa tiene prácticamente muchos monosacáridos que son iguales a ella, ¿sí? Pero que cambia la estructura físico-química. Glucosa y galactosa son iguales, ¿sí? Carbono 6, hidrógeno 2 y oxígeno 6, pero son totalmente distintos en su estructura físico-química, y sin embargo son iguales. Se asigna un orden de prioridad a los grupos, siempre por el número atómico, ¿sí? Si fueran del mismo orden, se determina por prioridad de sustituyentes, ¿sí? Y siempre se sitúa el sustituyente 4 hacia atrás y el triángulo forma los tres. Y son imágenes especulares, como las manos, ¿sí? Yo no las puedo superponer. Las puedo poner así y quedan como un espejo, como los ven ahí. Pero yo si las quiero poner así, se ven distintas. Por eso se denominan el isómero R y el isómero S. Fíjense, ácido láctico, el 2-hidroxipropanoico. Tiene un isómero que es levógiro y otro que es destrógiro. Fermentación del azúcar y fermentación láctica. Y la talidomida, después búsquenla, por favor. La talidomida fue un fármaco que una industria alemana lo comercializó, fíjense, en el año 1957, y generó en las mujeres, porque en realidad es un anestésico, ¿sí? Es un calmante, que se les daba generalmente, ¿sí? A las pacientes para, digamos, bajarles el estado de, digamos, de ansiedad, etc. Pero se formaban mezclas racémicas, y uno de los dos, mientras no era
¿sí? No provocaba malformación congénita, o sea, teratogénesis, ¿sí? El otro sí. Entonces, están los chicos que nacieron, de alguna manera, que después la fábrica reconoció esto, ¿sí? Con este síndrome que, de alguna manera, terminó con los chicos, ¿sí? Deben haber visto alguna película en algo, que tienen los brazos o las piernas más cortas, ¿sí? Prácticamente no tienen la estructura del brazo, la mano la tienen prácticamente pegada al hombro, igual que las piernas muy acortadas, ¿sí? Y esto fue, fue justamente un isómero óptico. Está la R-talidomida, como les dije, que es sedativa, y la S-talidomida, que es teratogénica, o sea que produce malformación congénita. Bien, hasta acá. Profe, Sí, una consulta, ¿tiene las notas del recuperatorio? mañana las voy a dejar en secretaría para que se las puedan ver y puedan ver los parciales, ¿sí? Así que mañana yo a la mañana ya las dejo en secretaría y después en la semana ya les van a pasar. Si puedo, después lo que hago es sacar una foto a las planillas y se las subo a la plataforma para que ya las vean, ¿sí? Buenísimo, Pero quiero que gracias. vean los exámenes fundamentalmente, para que vean lo que hicieron, ¿sí? Hay de todo un poco. No voy a decir nada porque hay de todo un poco. Hay gente que anduvo muy bien y hay gente que no llegó. Pero bueno, recuerda que siempre es un recuperatorio interno este. O sea, siempre tienen la opción a fin de año de rendir los recuperatorios. En la primera fecha de finales, ¿sí? Bueno, semana que viene termino con reacciones químicas, que voy a dejar la clase grabada porque yo no voy a estar en Mar del Plata. Tengo un viaje. Así que la clase va a quedar grabada en plataforma, ¿sí? Y bueno, y de teoría nada más. Después, el parcial y bueno, muchas cosas que de esto que se va a tomar en el final porque es mucha teoría, ¿sí? Sí van a tener nomenclatura en el parcial, sí van a tener algún ejercicio o para nombrar o el compuesto, o sea, el compuesto escrito para nombrarlo o el nombre para hacer la escritura y la formación del compuesto, ¿está? Así que bueno, esto y la parte de termodinámica y termoquímica, que es lo que entra en este parcial, en el último parcial, ¿sí? Bueno, nos vemos, pues la semana que viene no nos vamos a ver, yo no voy a estar, va a quedar la clase grabada junto con esta, así que por favor les pido que miren las dos y así ya tienen todo para el parcial y para el final, fundamentalmente. Y pregunten en clase y no se olviden ahora, por favor, de poner la asistencia, ¿sí? Bueno, si no hay nada más, después les dejo, trato de subirles una foto, aunque sea de las planillas de recuperatorio a la plataforma, ¿sí? En el día de hoy. Dale, Bueno, profe, gracias. nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, chicos. Chau, chau.